Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cuándo no debemos criar con los canarios. Sin más, empezamos. Antes de iniciar la cría de canarios, es fundamental asegurarse de que están en las mejores condiciones posibles, ya que criar con canarios que no están preparados puede tener consecuencias graves, como huevos no pisados, crías débiles o con problemas, y un desgaste excesivo en la salud de los reproductores. Por ello es esencial conocer las situaciones en las que no es recomendable llevar a cabo la cría para garantizar el bienestar de nuestros canarios. La condición física o el estado de forma de los canarios es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, puesto que es fundamental que los canarios y las canarias tengan un peso adecuado durante la cría, porque su estado físico influye directamente en su salud, en la calidad de la reproducción y en el bienestar de las crías. Por un lado, los canarios que están demasiado gordos suelen tener problemas de fertilidad y dificultad para aparearse, mientras que las hembras pueden sufrir complicaciones al poner los huevos, como por ejemplo huevos atravesados. Además, la falta de agilidad les dificulta cuidar y alimentar adecuadamente a los pichones y podrían desarrollar a medio y largo plazo graves problemas de salud debido a la obesidad. Por otro lado, los canarios demasiado delgados no cuentan con la energía ni con las reservas de grasa necesarias para afrontar todo el proceso de cría, lo que podría poner en peligro no solo la supervivencia de los pichones, sino también la vida de los canarios reproductores. En segundo lugar, criar con canarios que están enfermos o en proceso de recuperación de una enfermedad nunca es buena idea. Las aves enfermas suelen tener el sistema inmunitario debilitado, lo que puede complicar el proceso de puesta de huevos, la incubación y afectar al desarrollo de los pichones. Además, si la enfermedad es infecciosa, también existe el riesgo de que los canarios transmitan su enfermedad a las crías. De la misma manera, en el caso de canarios que hayan pasado recientemente una enfermedad, es importante darles tiempo para que se recuperen por completo, para evitar recaídas y para que lleguen en buen estado de salud a la temporada de cría del año siguiente. Mi recomendación, si alguno de tus canarios o canarias ha estado enfermo recientemente, es que realices un seguimiento de su recuperación antes de intentar criar con él y como mínimo dale un periodo de descanso de al menos 3 o 4 semanas tras recuperarse de la enfermedad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que no es recomendable criar con canarios de menos de un año de edad porque su cuerpo aún no está completamente desarrollado para afrontar las exigencias físicas de la reproducción. En el caso de las hembras, las canarias jóvenes pueden tener problemas durante la puesta de huevos, ya que su aparato reproductor no está completamente desarrollado, lo que aumenta el riesgo de complicaciones, mientras que los machos de menos de un año pueden tener dificultades para aparearse con éxito, o incluso si aún no están en edad de reproducción, puede darse el caso de que no fecunden los huevos, aumentando de esta manera el número de huevos claros. De igual forma, no debemos criar con canarios mayores de 4 o 5 años por el desgaste físico que conlleva para ellos la época de reproducción, sobre todo en el caso de las canarias. La época de cría natural de los canarios coincide con la primavera en España, cuando las condiciones de luz y temperatura son óptimas. Criar fuera de esta temporada no es recomendable, ya que las condiciones ambientales no son favorables para la reproducción. Por ejemplo, durante el invierno, las bajas temperaturas y la falta de luz natural pueden afectar negativamente a la fertilidad, dificultando el desarrollo de los huevos y de las crías, y en verano el calor extremo puede generar estrés térmico, debilitando a los padres y poniendo en riesgo la salud de los pichones. Además, fuera de su época natural de cría, los canarios se encuentran en etapas como la muda o el descanso, lo que significa que no tienen la energía ni el estado hormonal adecuado para reproducirse. Por ello, para criar con éxito es fundamental respetar el ciclo natural de los canarios, preparándolos durante el invierno con una dieta equilibrada y adecuando las condiciones de luz para que estén listos cuando llegue la primavera. Como hemos explicado en varios vídeos del canal, para que los canarios o cualquier otro tipo de ave se reproduzca con éxito, es imprescindible que estén completamente adaptados a la jaula y al lugar donde está ubicada. Esta adaptación debemos realizarla varios meses antes de la época de cría, ya que si las aves no se sienten seguras y cómodas en su entorno, pues simplemente no van a criar. Además, es crucial que los canarios se sientan tranquilos durante todo este proceso para evitar que abandonen el nido al sentirse inseguros, especialmente en momentos claves como la incubación de los huevos o la cría de los pichones. De ahí que sea fundamental ubicar la jaula en un lugar tranquilo, sin ruidos fuertes ni cambios bruscos que puedan asustar o estresar a los canarios. Ni que decir tiene que bajo ningún concepto debemos criar con los canarios en instalaciones inadecuadas, porque un ambiente inapropiado puede generar estrés en las aves, lo que afecta directamente a su salud y a su capacidad reproductiva. La falta de luz y temperatura óptimas influye en el celo de los canarios, lo que puede reducir su fertilidad y dificultar la incubación de los huevos.
Además, una mala ventilación puede crear un ambiente insalubre, favoreciendo la propagación de enfermedades y parásitos que pueden afectar gravemente a la salud de los padres y de las crías. Por último, la consanguinidad es un factor que debe evitarse a toda costa en la cría de canarios, puesto que cruzar canarios hermanos o con parentesco cercano aumenta significativamente el riesgo de problemas genéticos en las crías, ya que la consanguinidad no solo puede producir malformaciones visibles, sino que también puede dar lugar a problemas genéticos ocultos, como por ejemplo deficiencias en el sistema inmunológico o una mayor probabilidad para contraer enfermedades, comprometiendo la salud de las crías a largo plazo. Para evitar estos problemas, es recomendable utilizar un libro o un registro de cría en el que apuntemos detalladamente los datos de cada canario y cada canaria, para que a la hora de seleccionar a las parejas tengamos claro la procedencia de cada reproductor. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre la cría de canarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.